El grito del caballo se perdió entre la polvareda que levantaba el sol, seco y sin alma, sobre el viejo camino de piedra suelta. Allí, entre el murmullo de los mezquites y el canto lejano de un gallo rezagado, yacía un hombre, deshecho de sangre y tierra, con la camisa rota como su destino. Tenía la pierna abierta por un tajo que ya empezaba a oler a fiebre y el sombrero a un lado, como si la muerte le hubiera descubierto la frente. La gente del rancho lo evitaba. Decían que era un peón de los de don Severiano, el hacendado que explotaba hasta el aire que se respiraba, que era rebelde, terco, que se negó a seguir trabajando cuando los otros callaron, que por eso lo habían dejado tirado, como se deja una mula que ya no sirve, pero nadie se atrevía a tocarlo, por miedo, por costumbre, por olvido, excepto ella. Ella bajó por el cerro como una sombra. Tenía los pies descalzos, las trenzas mal amarradas y una falda vieja que ya no tenía color. Se llamaba María, aunque nadie la nombraba. Nadie se dirigía a ella con voz limpia. La llamaban la muda, como si su silencio fuera pecado, como si no tener voz fuera no tener alma. Vivía sola en un jacal de barro al lado del corral viejo, el que quedó abandonado cuando los señores de la hacienda dejaron de criar caballos y empezaron a criar deudas. Desde allí lo vio, desde el monte, como si el dolor ajeno tuviera un imán que solo ella podía sentir. Se acercó despacio, miró a todos lados. Nadie venía, nadie lo quería, nadie lo esperaba. Él medio abrió los ojos y alcanzó a verla entre el calor que le nublaba el juicio. Pensó que era una aparición, una de esas santas que se ven antes de morir, pero no, era ella, con sus manos pequeñas y temblorosas, arrancando su blusa para hacer un torniquete en la pierna ensangrentada. No dijo palabra, no pidió permiso, no preguntó, solo lo alzó como pudo, empujándolo con el hombro, arrastrando sus pies por el polvo que ardía, y lo llevó, paso a paso, hasta el corral abandonado. Allí lo acostó sobre un montón de sacos viejos y lo cubrió con una manta que olía a maíz seco y oraciones no escuchadas. Él quería hablar, decir algo, preguntar quién era, por qué lo ayudaba, si acaso sabía lo que arriesgaba. Pero cada vez que intentaba abrir la boca, ella solo lo miraba. Esa mirada, honda, sin juicios, como si ya lo hubiera visto antes, como si su alma rota le hablara sin palabras. Esa noche, mientras la luna llenaba el corral de luz azul y el viento gemía entre las tablas podridas, María se sentó a su lado. Le cambió el paño de la frente, le mojó los labios, le acarició el pecho con una hoja de sábila. Él no durmió del todo, pero tampoco quiso despertar, porque por primera vez alguien lo cuidaba sin esperar nada, porque por primera vez alguien lo miraba sin miedo, porque por primera vez el silencio no era castigo, sino consuelo. Y ella, muda, mestiza, olvidada, se convirtió en su único refugio. Al amanecer el gallo del monte soltó su canto desgarrado y el eco se estrelló contra el corral como un aviso de que el mundo seguía girando, aunque ellos parecieran detenidos en el tiempo. El peón abrió los ojos con esfuerzo. La fiebre le nublaba los bordes de la vista, pero reconoció el techo de madera rota, el olor a tierra seca y el murmullo sordo de una presencia. Ella estaba allí, sentada al lado con las rodillas abrazadas y los ojos fijos en él. No dormía, no parecía cansada, solo lo observaba con esa mirada que traspasaba la carne y llegaba al alma. Él intentó hablar. Quiso preguntarle su nombre, pero apenas logró un gruñido ronco que le ardió en la garganta. María alzó la mano lentamente, como una rama que se mueve con el viento, y le pidió silencio. No con palabras, con los ojos, con el gesto. Se puso de pie, recogió una olla pequeña y salió sin hacer ruido. El peón intentó moverse, pero el dolor le atravesó la pierna como un hierro ardiente. Mordió el saco, apretó los dientes, maldecía en voz baja. No entendía por qué seguía vivo, no entendía quién era esa mujer que lo cuidaba como si lo conociera desde antes de nacer. María regresó poco después con un poco de caldo. Lo había preparado con hierbas que recogió del monte y agua del pozo escondido. Lo sopló con ternura, se lo ofreció en una cuchara de lata. Él la miró con rabia contenida. «¿Por qué haces esto?», logró decir con voz áspera. «No me conoces, y si alguien te ve…». Ella lo miró, no respondió. Solo ladeó la cabeza, como si no necesitara justificar su gesto. «¿Estás loca?»,
insistió él, aunque su voz se quebraba con cada palabra. ¿Sabes lo que pasa si don Severiano se entera? María bajó la mirada, no por miedo, sino porque ya lo sabía, porque desde niña había visto a otros caer, ser olvidados, ser enterrados en el silencio, porque había aprendido que el mundo no se movía por justicia, sino por quienes se atrevían a desafiarla. Le pasó un paño por la frente. Él la dejó hacer, aunque sus manos temblaban. Había dormido al lado de animales, comido tierra, sangrado en los campos por un salario que nunca alcanzaba, pero nunca, jamás, alguien lo había tocado con tanta suavidad. Nunca una mujer le había dado de comer sin pedir nada. Nunca había sentido que alguien lo viera, de verdad. «¿Cómo te llamas?», susurró. Ella lo miró, apretó los labios, y con los dedos temblorosos escribió sobre el polvo del suelo: «María». Él tragó saliva. «Yo soy Julián», dijo, casi con vergüenza, y ese fue el pacto silencioso. El primer hilo, un nombre escrito en tierra y otro dicho con miedo. Dos vidas rotas que se encontraban en el abandono. Esa tarde, María salió a buscar más hierbas. Caminó por los senderos ocultos, esquivando las miradas, sabiendo que no podía decir nada si alguien preguntaba. Que si la descubrían, no habría defensa posible. Que en ese pueblo una mujer mestiza y muda valía menos que una gallina enferma. Pero no le importaba, porque al ver a Julián roto y solo, vio también su propia herida. Porque había algo en su forma de respirar con esfuerzo, en su manera de mirar sin pedir, que le hablaba de una soledad parecida. Porque cuidar de él era, de algún modo, salvarse ella también. Esa noche, mientras el viento se colaba por las rendijas del corral, Julián le pidió que se sentara a su lado. «No sé quién eres», dijo, «pero siento que ya no quiero morirme». María no dijo nada, pero por primera vez sonrió, y su sonrisa fue más elocuente que 1000 palabras. El tercer día llegó con un cielo gris, cargado de presagios. Las nubes se deslizaban bajas, como si quisieran esconder al mundo de los ojos del patrón. Julián despertó sudando, con el cuerpo tembloroso, y un dolor que le bajaba desde el hombro hasta la pierna herida. Pero al abrir los ojos, lo primero que buscó fue a ella, y ahí estaba María, de rodillas, moliendo algo en una piedra, con el cabello suelto cayéndole sobre la cara, la blusa sucia, la falda manchada de barro, pero los movimientos firmes, como si supiera exactamente lo que hacía. Julián la miró en silencio. Algo dentro de él se revolvía, como una punzada que no era fiebre. Algo más hondo, algo que no entendía. María se levantó, fue hasta él y sin decir nada, le aplicó una mezcla tibia sobre la herida. Él apretó los dientes. El escozor era brutal, pero necesario. Ella lo sabía, por eso no dudaba, porque en su mundo las cosas se hacían aunque dolieran. «¿Dónde aprendiste eso?», jadeó Julián buscando su mirada. Ella lo miró con esos ojos grandes y oscuros, llenos de historias que nadie le había pedido contar. Luego señaló su pecho con la mano abierta, y después al cielo. Él entendió. Su madre, su abuela, las mujeres que sanaban cuando los hombres no volvían. «Eres valiente, María», dijo él, con la voz quebrada. Ella desvió la mirada, no por humildad, sino por miedo a que alguien le creyera. Durante el día Julián quiso levantarse, probar su pierna, pero el dolor lo venció. María lo reprendió con los ojos. Le trajo hojas de guásima, pan seco, un poco de leche agria, todo lo que podía conseguir sin levantar sospechas. Cada paso de ella era una apuesta, cada regreso una victoria. Por la tarde, mientras el viento empezaba a soplar con más fuerza y los truenos se escuchaban a lo lejos, María sacó una vieja cobija que había estado escondida en un rincón del corral. Se la colocó encima con delicadeza. Julián la tomó de la muñeca, con fuerza, pero sin rudeza. «¿Por qué no hablas?», le preguntó con los ojos fijos en los de ella. «¿Te pasó algo?». María respiró hondo. Sus labios se movieron apenas, como si una palabra quisiera nacer, pero no salió nada. Solo bajó la mirada y se alejó. Esa noche, la tormenta cayó con rabia. El techo del corral crujía y el agua se colaba por las rendijas. Julián sentía que el mundo se partía en dos, pero cuando la vio volver empapada, con un trapo seco para cubrirle los pies, comprendió que había algo más fuerte que el miedo, el vínculo que nacía sin palabras, sin promesas, solo con actos. María se acostó a un lado sobre un costal.
no por descanso, sino por vigilia, y Julián, con los ojos entrecerrados, la miró como quien mira un milagro sin entenderlo. En medio de la noche, murmuró en voz baja, como un secreto que no quería ser escuchado: «Si salgo vivo de esta, no me voy sin ti». María no se movió, pero una lágrima se le escapó, silenciosa, como su alma. El rumor llegó al pueblo como llega la lluvia en los cerros, lento, pero imparable, que un peón herido había desaparecido, que los hombres de don Severiano lo buscaban, que lo querían vivo, pero solo para que confesara quién le dio la espalda al patrón. Decían que andaba escondido, que algún alma tonta o valiente lo estaba protegiendo, y en ese pueblo, proteger al caído era declararse enemigo del poder. María escuchó las voces desde lejos, escondida detrás del maguey donde las mujeres iban por leña. No decía nada, como siempre, solo apretaba el pañuelo entre las manos y respiraba hondo. Cada palabra que oía era una amenaza contra lo que guardaba en el corral. Cada murmullo era una piedra en el pecho. Esa tarde regresó más rápido de lo habitual. Traía menos cosas, pero más urgencia. Julián, al verla, supo que algo andaba mal. «¿Vienen?», preguntó él apenas pudo. Ella asintió, le tocó la frente, revisó la herida. La infección había cedido un poco, pero aún no podía caminar sin ayuda, y el tiempo se les agotaba. «Tienes que dejarme, María», dijo él con la voz firme aunque el corazón le dolía. «No puedes arriesgarte por mí». Ella negó con fuerza, se acercó, se arrodilló frente a él, le tomó la mano, y con los dedos llenos de polvo escribió en el suelo: «Te encontré, no te dejo». A Julián se le nublaron los ojos. Nadie le había dicho eso, nunca, ni su madre, ni las mujeres que pasaron por su vida como estaciones. María no usaba palabras, pero cada gesto suyo tenía más verdad que todas las promesas que él había oído en las cantinas. «Te juro que si salgo de esta», susurró él, «voy a hacer lo imposible por devolverte todo lo que estás haciendo». Ella sonrió, tímida, como si no supiera qué hacer con esa promesa. Luego se levantó y empezó a esconder cosas. Tapó la puerta con un viejo tapiz, cubrió a Julián con más sacos, dejó solo una rendija para que él pudiera respirar. Al caer la noche se escucharon pasos, voces, risas toscas de hombres que no buscaban justicia sino venganza. María no se movió, se quedó dentro, sentada frente a la puerta del corral, con la cara firme y los ojos secos. «¿Has visto a un hombre herido?», le preguntaron desde afuera. Ella no contestó, solo negó con la cabeza. «¿Estás segura, muda? Mira que si mientes». Uno de ellos escupió al suelo, como si con eso demostrara poder. María no se movió, ni un pestañeo, ni un temblor, como si hubiera enterrado el miedo en lo más hondo de su cuerpo. «Vamos, no vale la pena hablar con esta», dijo otro, y se fueron. Pero antes de irse, uno se giró, la miró con desprecio, y dijo, casi escupiendo: «Si te cachamos ayudando a ese perro, no habrá silencio que te salve». María no respondió, solo los vio perderse entre la neblina. Cuando el último sonido se apagó, se giró hacia el rincón donde Julián estaba escondido, corrió los sacos. Él la miraba, con los ojos húmedos. «¿Por qué haces esto?», susurró él. «¿Quién soy para ti?». María se agachó, le acarició la cara con la punta de los dedos, y luego, sobre el mismo polvo donde antes escribió su nombre, escribió ahora una sola palabra: esperanza. Y Julián cerró los ojos, apretó los labios y por primera vez en años lloró. El quinto día amaneció con un silencio espeso, como si el monte mismo contuviera el aliento. Julián seguía débil, pero algo dentro de él empezaba a encenderse. Ya no era solo la fiebre que se retiraba o la herida que dejaba de supurar, era algo más hondo, un impulso, una necesidad de resistir, de levantarse, de quedarse. María lo ayudó a sentarse con cuidado. Le trajo agua fresca en una calabaza, pan de maíz endurecido y un poco de frijoles fríos. Él lo comió como si fuera banquete. Cada mordida le devolvía el alma al cuerpo. Cada mirada de ella lo mantenía anclado. «¿Tú vives sola?», preguntó mientras la observaba barrer el suelo de tierra. Ella se detuvo, asintió. «¿No tienes familia?», negó con suavidad, sin drama. «¿Y por qué aquí?». María bajó la vista. Se acercó, se sentó frente a él y sobre el polvo escribió: «Mi madre murió, mi padre me vendió». Julián sintió que algo le rasgaba el pecho.
Quiso decir algo, pero no había palabras que pudieran cubrir una herida así. La miró, con un nudo en la garganta. María borró las palabras con la mano, como si quisieran quedarse a vivir en el suelo. Luego escribió otra vez: «Nadie me quiere cerca». «Yo sí», dijo él sin pensar. Ella lo miró sorprendida, como si esa frase no existiera en su mundo. «No sé cómo, ni por qué», siguió Julián, «pero desde que me abriste la puerta de este corral, siento que estoy en deuda contigo». Ella le tocó la mejilla. Fue apenas un roce, pero le dejó un calor que no conocía. Luego se levantó, fue a buscar una vieja camisa que colgaba en una cuerda. Se la tendió. Julián la tomó. Olía a humo de leña, a jabón barato y a ternura. «Gracias, María», susurró, «por no dejarme morir, por quedarte cuando todos se fueron». Ese día, Julián dio sus primeros pasos dentro del corral, agarrado a un palo como bastón, con el cuerpo temblando. María lo sostuvo sin tocarlo, con la mirada, con la respiración acompasada. Cada paso era una victoria, cada movimiento, una prueba de que algo estaba cambiando. Por la tarde, se sentaron juntos a la entrada, donde el sol se escondía detrás del cerro y dejaba el cielo pintado de rojo. Julián le contó de su madre, de cómo lo dejó con una tía cuando era niño, de los patrones que lo humillaban, de los días sin nombre ni descanso, y del día en que se negó a seguir callando cuando vio cómo golpeaban a un viejo peón por no cargar más de lo que podía. «Por eso me buscaron, porque me rebelé, porque dije que ya era suficiente». María lo escuchaba sin pestañear, y al final escribió sobre la tierra: «Valiente». Julián tragó saliva. Luego, por impulso, por algo que brotó de lo más hondo, le tomó la mano. Ella no la retiró, solo la apretó, despacio, como quien dice: «Yo también». Y allí, en ese rincón del mundo donde nadie pasaba, donde los grillos eran los únicos testigos, un peón herido y una mestiza muda sellaron un lazo que ni el miedo pudo romper. La noche cayó sin aviso, envuelta en un viento áspero que traía el silbido de las ramas secas y el crujido de alguna puerta vieja golpeando a lo lejos. Julián no podía dormir. Aunque el cuerpo le dolía menos, la cabeza le ardía de pensamientos. María dormía a unos pasos, acurrucada en un costal, envuelta en su propio silencio. Julián la miraba, con una mezcla de ternura y miedo. Miedo de que alguien la descubriera, miedo de que todo eso acabara. Había empezado a escribir su historia con ella sin papel, sin tinta, solo con miradas, gestos, silencios compartidos. Y eso lo hacía más real. Al amanecer, despertaron con el rebuzno de un burro lejano. María se levantó rápido, como si su cuerpo conociera el reloj del campo. Fue al pozo, lavó la ropa, volvió con frutas que recogió de un árbol salvaje. Julián la esperaba sentado, apoyado contra una de las paredes del corral. Tenía los ojos encendidos, como si algo nuevo le estuviera naciendo por dentro. «Hoy me ayudas tú a caminar más allá del corral», le dijo medio sonriendo. «Quiero ver el monte, sentir el aire, ver si este cuerpo mío todavía sirve para algo». María dudó, pero luego asintió. Lo ayudó a ponerse de pie, le acomodó el bastón improvisado y caminaron despacio hacia la parte trasera, donde el cerro empezaba a mostrar su forma de espalda dormida. El sol salía con timidez, filtrándose entre las nubes como una promesa aún no cumplida. Julián respiró profundo, cerró los ojos. «Aquí», dijo, «aquí uno puede creer que el mundo no es tan sucio». Ella lo miraba. Había algo en su postura que ya no era solo compasión, era otra cosa, más cercana, más íntima. «Dime una cosa, María», susurró él, sin dejar de mirar el horizonte. «¿Alguna vez alguien se quedó contigo?» Ella lo pensó un momento, luego escribió: «Nunca». «Oh, pues yo no me quiero ir», respondió él con el pecho abierto como un niño. «Y no lo digo por agradecimiento, lo digo porque aquí contigo es la primera vez que me siento hombre, no bestia». María se quedó inmóvil. El viento le movía los cabellos. Julián estiró la mano y le acarició la mejilla con torpeza, con miedo. Pero ella no se apartó, cerró los ojos, y por un instante el mundo dejó de rugir. Regresaron al corral con paso lento, como quien vuelve de un lugar sagrado. Pero algo había cambiado. Julián ya no era un fugitivo escondido, era un hombre que deseaba quedarse. Y María ya no era solo la muda del pueblo,
Era el refugio que el destino le negó durante toda su vida. Esa misma tarde, mientras Julián descansaba recostado contra los sacos, escucharon un silbido corto y seco, distinto al canto de los pájaros o al viento entre los mezquites. Era una señal que él conocía, el silbido de los hombres del patrón, una advertencia, un mensaje entre cobardes: «Estamos cerca». Julián se tensó al instante. Intentó levantarse, pero el cuerpo aún le temblaba. «María», susurró con los ojos buscando los de ella. Nos encontraron. Ella ya estaba de pie. Se movía rápido, sin ruido. Cerró con cuidado la entrada del corral. Tapó la pequeña rendija por donde entraba luz. Tomó una vieja manta, se la puso a Julián sobre la cabeza y le indicó que se echara. Él obedeció. María se arrodilló a su lado. Le puso un dedo sobre los labios, luego su propia frente sobre la suya. Cerraron los ojos. La respiración de ambos era lo único que se oía en ese rincón detenido del mundo. Y entonces, los pasos. «Hay huellas por aquí», gritó una voz afuera. «Alguien ha estado entrando al corral viejo». «¿Y qué? Ahí ya no hay nada, solo ratas y polvo», dijo otro con burla. «¿Y si se esconde ahí el malnacido?». Un silencio. Después, el crujido de una tabla. Julián sintió que el corazón le golpeaba la garganta. María ni se movía. «Vamos a ver». Los pasos se acercaron. 1, 2, 3, hasta que un tercero, más seco, más autoritario, interrumpió. «Déjenlo. Si estuviera ahí, ya habría corrido sangre. Ese no es tan tonto como para esconderse donde vivió la muda. Esa no sirve ni para cargar leña». Rieron fuerte, como escupiendo sobre el alma de María, pero ella no se inmutó, ni una lágrima, ni un parpadeo. Los pasos se alejaron, el eco se apagó entre los matorrales, y entonces, solo entonces, María dejó que el aire volviera a entrar en su cuerpo. Julián la miró, le tomó la mano con fuerza. «No quiero que te arriesgues más por mí», dijo, temblando de rabia. «No te merecen». Ella le devolvió la mirada, y con la punta del dedo escribió en el suelo, letra por letra: «Yo también fui abandonada». Julián apretó los dientes. Cada vez que ella hablaba con gestos, sentía que 1000 palabras se clavaban en su pecho, porque no había drama en lo que decía, solo verdad. «Ya no más, María», le dijo con voz firme. «Ya no quiero esconderme. Si me buscan, me van a encontrar de pie, pero no voy a dejarte sola aquí». Ella intentó responderle, pero él le tomó la mano, firme. «Escúchame, vamos a salir de esto, juntos». Esa noche, entre las sombras y el olor a tierra mojada, Julián comenzó a trazar un plan. No iba a ser fácil, pero ya no era solo su vida lo que quería salvar, era la de ella, porque había encontrado en María más que refugio. Había encontrado la parte de sí mismo que creía perdida, y por eso ya no pensaba huir. Al amanecer, el corral se vestía de una calma extraña, como si el silencio del día anterior se hubiera quedado dormido entre los tablones viejos. Julián ya podía caminar con más firmeza. Aunque cojeaba, el dolor había bajado y la pierna respondía con obediencia. María lo observaba desde la sombra del jacal, con los ojos alertas, como si supiera que cada paso que él daba lo alejaba del miedo y lo acercaba a un destino que aún no entendían. «María», le dijo Julián mientras recogía un palo más fuerte para usarlo de bastón. «Hoy vamos al pueblo, no al centro, pero cerca. Necesito ver algo. Necesito saber si hay forma de que nos vayamos de aquí». Ella abrió los ojos con sorpresa. Luego negó con suavidad. «No te estoy pidiendo permiso», dijo él con dulzura. «Te estoy pidiendo que vengas conmigo». Ella titubeó. Sus dedos temblaron cuando escribió en la tierra: «Es peligroso». «¿Y qué no lo es?», respondió Julián con una media sonrisa. «Mira cómo estamos. Ya vivimos en peligro. Pero yo no quiero que esta historia se quede encerrada en este corral». El camino al pueblo fue un susurro entre los matorrales. Bajaron por la vereda escondida que usaban los niños para escaparse de las tareas. María iba delante, guiándolo. Conocía cada piedra, cada raíz. El pueblo se abría frente a ellos como una promesa marchita. Casas bajas, gallinas sueltas, puertas entreabiertas con miradas furtivas. Julián se cubría con un sombrero viejo, el rostro aún moreno, pero más sereno. María no dejaba de vigilar los callejones. A lo lejos se escuchaban martillazos, una carreta, perros ladrando sin dueño. Se detuvieron junto al molino abandonado. Allí,
Julián se sentó sobre una piedra, sacó un papel arrugado del bolsillo. Era un mapa viejo, de los campos que una vez trabajó con otros jornaleros. Señaló una marca con el dedo. Aquí hay un paso viejo por el río seco. Si llegamos ahí, podemos cruzar sin que nadie nos vea. Hay una señora que me debe un favor. Tal vez pueda ayudarnos a llegar hasta San Nicolás. Allá nadie nos conoce. Allá podemos empezar de nuevo. María lo miró con una mezcla de fe y miedo, como si escuchar empezar de nuevo fuera algo que solo pasaba en los rezos. «Yo sé que te cuesta confiar», le dijo Julián tocándole la mano, «pero si vienes conmigo te juro que nadie más va a tratarte como menos. No más insultos, no más silencios obligados. Yo quiero que tengas una vida distinta». Ella bajó la mirada. Sus labios se apretaron como queriendo emitir un sonido que no existía. Luego escribió: «¿Y si nos atrapan? Entonces morimos de pie, pero no en este encierro, no como animales». El sol empezaba a subir, y con él, la prisa. Volvieron al corral antes del mediodía. Julián tenía en el pecho una decisión, María en la mirada, una duda que no terminaba de resolverse. Pero algo había cambiado. Ya no eran solo una mujer muda y un peón escondido. Ahora eran dos personas tramando una fuga, dos olvidados que se atrevieron a soñar con algo más que sobrevivir. Esa noche, entre las brasas de una fogata pequeña que María encendió con astillas y hojas secas, Julián le cantó bajito una canción que su madre le murmuraba de niño, y mientras la melodía se deshacía en el aire, María le acarició la cabeza como quien guarda un tesoro que no quiere perder. El día siguiente amaneció con un calor pegajoso que se colaba por entre los tablones del corral como un presagio. El aire olía distinto, a sudor nervioso, a tierra removida. Julián se despertó antes que el sol. Había dormido poco, los planes pesaban más que el cansancio. Se sentó en silencio, mirando cómo María dormía con el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños no pudiera confiar del todo en la paz. Él se acercó despacio, le acomodó una manta sobre los hombros y se quedó viéndola. Nunca había amado a nadie, no así, con esa mezcla de ternura y miedo, de querer proteger y a la vez no saber cómo. Nunca antes una mujer había sido su raíz y su horizonte al mismo tiempo. Cuando María abrió los ojos, lo primero que vio fue la preocupación en el rostro de Julián. «Tenemos que irnos esta noche», dijo él casi como una súplica. «He visto movimiento en el monte, gente que no es del pueblo. Están buscando algo, o a alguien, y no me gusta». María se levantó sin protestar. Fue al rincón donde escondía sus pocas pertenencias, una peineta rota, un trapo con olor a lavanda seca, una foto borrosa de su madre con trenzas largas. Lo metió todo en un morral pequeño. Luego escribió en el suelo: «Estoy lista». Julián sintió que el pecho se le apretaba, no por el miedo a escapar, sino por la certeza de que ella confiaba en él. Pasaron el día recogiendo hojas, limpiando lo poco que podían dejar atrás y observando. Nadie vino, pero el silencio tenía filo, como si los perros del patrón olfatearan de lejos. Antes de que cayera la noche, Julián sacó una navaja oxidada y cortó un trozo de su camisa. Se la ató al brazo a María. «Si algo pasa si nos separamos, busca el camino del río. Este trapo», tocó el nudo con firmeza, «es para que sepas que no te dejé, que siempre voy a volver por ti». María no lloró, pero sus ojos brillaban como si adentro la tormenta ya hubiera empezado. La noche llegó de golpe. Sin luna, solo estrellas tímidas y grillos que parecían guardar secretos. Salieron por la parte trasera del corral, cruzaron el monte agachados, entre espinas y raíces, como si el mundo los estuviera espiando. Julián iba delante. María lo seguía con pasos ligeros, firmes, casi invisibles. El río seco apareció entre los árboles. Era un cauce muerto, lleno de piedras y ramas, pero era su salida. Julián respiró aliviado. Pero justo cuando iban a cruzar, se oyó un grito, fuerte, cercano, un nombre. «Julián». Los dos se detuvieron en seco. María se volvió, los ojos abiertos como platos. Julián también giró. Conocía esa voz, una voz que le heló la sangre. Era Matías, el capataz de Severiano, el hombre que una vez lo azotó por no cargar suficiente leña, el mismo que le prometió, con odio en los dientes, que si se atrevía a huir, lo encontraría. «Sal, bastardo, sabemos que estás con la muda». María quiso correr, pero Julián le tomó la mano.
No, aún no. Desde la maleza vieron las siluetas de dos hombres. Llevaban machetes y caminaban lento, saboreando la caza. Julián miró a María. Ella le devolvió la mirada. No había miedo en sus ojos, solo decisión. Entonces Julián, sin soltarle la mano, susurró: «Confía en mí, vamos a cruzar». Y corrieron. Corrieron como se corre por la vida, como quien huye no solo del castigo, sino del olvido. Corrieron entre sombras, entre espinas, entre gritos que los llamaban traidores. Corrieron porque era eso, o perderse para siempre. Y mientras corrían, Julián lo supo. Ya no huía por él, huía por ella, por lo que habían construido sin palabras, por lo que nadie les iba a quitar. El río seco los tragó como un animal de piedra. El eco de sus pasos sobre las rocas se mezclaba con el jadeo apurado de Julián y el sonido entrecortado de la respiración de María. Corrían sin mirar atrás, no porque no tuvieran miedo, sino porque sabían que mirar podía ser rendirse. Atravesaron el cauce hasta un viejo tronco hueco, medio enterrado entre la maleza. Julián lo reconoció. Allí, años atrás, se escondieron unos jornaleros que huían de una deuda falsa impuesta por el patrón. Desde entonces, ese rincón se volvió leyenda, el lugar donde los fantasmas descansaban. «Aquí», jadeó Julián, «aquí vamos a parar un momento». María se arrodilló, le temblaban las piernas, el cabello mojado de sudor, los brazos llenos de rasguños. Pero sus ojos seguían firmes. Julián se dejó caer a su lado, tomó su mano. No tenía fuerzas para más. «Nos siguen», susurró. «Los escuché. Están cerca». Ella negó con la cabeza. Luego escribió en una piedra con un trozo de carbón: «No nos alcanzarán, ya no». Julián la miró sin entender del todo, y entonces ella se giró, alzó la mano y señaló el cielo. Una bandada de aves pasaba en ese momento, cortando el horizonte con alas anchas. Era señal de que el monte estaba en calma, que no había presencia humana más allá, que por ahora estaban solos. Esa madrugada no durmieron. Julián apenas cerró los ojos. María, como un lince, vigiló desde una grieta en la roca. A cada ruido se tensaba, a cada silencio respiraba más profundo. Cuando la aurora empezó a teñir el mundo de gris y cobre, Julián habló. «Nunca nadie me cuidó así», dijo con la voz baja, «ni cuando era niño, ni cuando me enfermé en el campo, ni cuando me robaron los jornales. Nadie. Tú sí». María no respondió con palabras. Le pasó la mano por el cabello, como una madre, como una amante, como una promesa. Luego escribió en la tierra húmeda: «Yo también necesitaba cuidar a alguien. No sabía cuánto, hasta que te vi». Julián tragó saliva. Sintió que algo dentro de él se quebraba en silencio. «¿Qué somos ahora, María?». Ella dudó. Luego dibujó un símbolo: dos ramas entrelazadas, dos caminos que se cruzan. «¿Eso somos?». Ella asintió, y él le besó la mano. Cuando el sol subió lo suficiente, se pusieron en pie. Julián ayudó a María a recoger sus pocas cosas. La ruta hacia San Nicolás seguía por la loma del este. Quedaban varias horas de caminata. Pero el peligro ya no era el mayor enemigo. El verdadero riesgo era separarse. Al cruzar el borde del monte, una figura los vio desde lejos. Una silueta de caballo, con un hombre erguido, fusil al hombro. No era uno de los hombres de Severiano, era otro, más joven, con sombrero nuevo y ropa limpia, y cuando vio a María, su rostro se transformó. «¡María!». Julián se tensó. Ella se detuvo en seco. Era su pasado. Era el hijo del patrón, el que la usó cuando era una niña, el que la dejó muda de dolor, y ahora Mirú la había encontrado. El nombre cayó como un rayo seco entre los árboles. «María». Julián sintió el cuerpo endurecerse. El viento, que segundos antes parecía apenas una brisa, ahora le silbaba con furia en los oídos. Se giró buscando el origen de aquella voz, y lo vio, montado en un caballo lustroso, con botas que no conocían el lodo, con una camisa blanca sin arrugas y una sonrisa torcida que destilaba historia mal enterrada. Era Elías, el hijo menor de don Severiano. «No puede ser», dijo el joven, desmontando con torpeza al ver de cerca a María. «María, eres tú». Ella no se movía, como piedra, como raíz clavada en lo más hondo. Julián, en cambio, se interpuso de inmediato. El cuerpo aún dolido, la pierna cojeando, pero el instinto ya no pedía permiso. Se paró entre ambos. «No des un paso más», dijo Julián,
con voz ronca. Elías lo miró con asco. ¿Y tú quién eres? ¿Su nuevo perro guardián? Soy el hombre que ella eligió. El silencio que siguió pareció detener el monte. Ni un pájaro ni un crujido. Nada. ¿Elegir? Elías rió con una burla que dolía. Esta mujer no sabe elegir. Si supiera no estaría muda. No estaría escondida con un muerto de hambre como tú. María apretó los puños. No retrocedió, pero sus ojos brillaban con un fuego que ya no era miedo. Era memoria. Era cicatriz. Te buscábamos, continuó Elías, ignorando a Julián. ¿Por qué huiste? ¿No sabes que hay quien aún te extraña? Julián dio un paso adelante. Ella no huyó. Se escapó del infierno que tú y tu padre le hicieron vivir. Elías lo empujó con fuerza. Julián cayó al suelo, pero no soltó la mirada. Se levantó como pudo. No sabes con quién te estás metiendo, campesino. Mi padre va a destruirte, a ti y a ella. Que lo intente, gruñó Julián. Pero si quieres llegar a ella, vas a tener que pasar sobre mi cadáver. Elías desenfundó un pequeño revólver de la cintura. Lo apuntó directo al pecho de Julián. María gritó por dentro, pero su voz, esa que la vida le robó, no salió. Entonces, sin pensarlo, se interpuso entre ambos. Julián sintió la desesperación atraparse en su garganta. María no, pero ella no se movía. Miraba a Elías cara a cara, como quien ya no teme al lobo que la desgarró. Luego, con manos temblorosas, sacó del morral la foto vieja de su madre. Se la mostró. Y luego escribió en la tierra. Ella murió por callar. Yo no. Elías bajó el arma lentamente. La mirada le cambió. Ya no era soberbio. Era confundido, dolido, avergonzado, como si al verla así, entera en su silencio, entendiera por fin lo que había hecho. No lo sabías, dijo él en voz baja. Nunca te lo dijeron. Fuiste sacrificada. Mi padre, no mereces lo que viviste. María no pidió perdón, no buscó piedad, solo lo miró, como se mira a un recuerdo que ya no tiene poder, como se entierra un dolor con dignidad. Elías dio un paso atrás, guardó el revólver, montó de nuevo. Si te vas con él, no regreses nunca, María, porque no sé si mi padre tenga la compasión que yo acabo de tener. Y se fue. Julián corrió hacia ella. La abrazó con rabia, con miedo, con amor. ¿Estás bien?, preguntó entre lágrimas. Ella lo miró, y por primera vez, aunque sin voz, articuló con los labios. Sí, y ese sí fue más fuerte que cualquier grito. El viento cambió de dirección después de la partida de Elías. Julián lo notó. Ya no era solo el aire del campo, seco y calmo, sino un soplo tibio que olía a decisión, a cruce de caminos. Caminaban en silencio. María iba al frente, firme, como si ese encuentro con su pasado hubiera hecho más liviana su espalda. Julián la seguía con la mirada clavada en su nuca, preguntándose cuánta fuerza cabía dentro de un cuerpo tan callado. ¿De verdad estás bien?, insistió. Él pudo haberte hecho daño. María se detuvo, lo miró, y sin escribir nada, solo con los ojos le hizo entender que esa herida ya no dolía, que esa batalla había sido suya desde antes que Julián apareciera, y que ahora, con él cerca, había encontrado el coraje de cerrarla. Descendieron la última loma antes de llegar a la vereda hacia San Nicolás. El camino era más abierto, pero también más expuesto. Cualquier mirada desde lo alto del cerro podía delatarlos. Julián apretó la mandíbula. «Vamos a llegar, María», dijo, sin mirar atrás. «Te lo prometo». Ella asintió. Caminaban pegados, sin rozarse, pero con una conexión tan honda que ya no necesitaban palabras ni contacto. Ella era su ancla, él, su sombra. El sol empezó a caer cuando encontraron un viejo granero abandonado, techo agujereado, paredes de adobe a medias, pero suficiente para pasar la noche. Julián entró primero, revisó, sin señales. María lo siguió. Se sentaron sobre un colchón de paja seca. «Vamos a descansar aquí», dijo él. «Mañana temprano salimos con la primera luz. En un día más llegamos». María sacó la peineta rota de su morral, se peinó con movimientos lentos, casi rituales. Julián la observaba en silencio. Ella no lo sabía, pero esa era su forma de orar, de calmar el alma, como su madre, como tantas mujeres del campo que, sin voz, tejían esperanza con gestos simples. «No quiero que pienses que me debes algo», dijo él de pronto. «Si al llegar a San Nicolás decides seguir sola, lo entenderé. Pero yo no quiero perderte.
Ella dejó de peinarse. Lo miró, con los ojos llenos de luna. «He pasado toda mi vida sola», escribió. «Hasta ahora». Julián se acercó, le tocó la mano, la tomó entre las suyas callosas, marcadas por la tierra, por el jornal, por los días sin nombre. «Yo tampoco quiero volver a ser ese hombre solo que camina sin nadie», dijo. «No después de ti». María se le quedó viendo. Luego, sin escribir, sin gestos, solo con sus labios temblorosos, pronunció en silencio otra palabra: «nosotros». Y Julián cerró los ojos, porque ese «nosotros» era el milagro que jamás esperó recibir. La noche en el granero fue distinta a todas. Afuera, los grillos cantaban como si supieran que algo sagrado estaba por suceder. Adentro, el aire olía a heno viejo y a piel temblorosa. Julián no dormía, María tampoco. No porque tuvieran miedo, sino porque había algo en el ambiente que los mantenía despiertos, atentos, vulnerables. Él la miraba desde su rincón, tratando de no invadirla. Ella, sentada con las piernas cruzadas, sostenía entre las manos la foto de su madre. No la dejaba ir nunca. Julián se acercó despacio. «¿Puedo verla?». María se la ofreció. Él la tomó con cuidado, como si fuera una reliquia. «Es hermosa», murmuró. «Tiene tu mirada, firme, profunda». María sonrió apenas. Luego, en la misma foto, le señaló con el dedo una figura al fondo, borrosa, una sombra masculina. «Mi padre», escribió en la tierra. Julián tragó saliva. No preguntó más. Sabía que el dolor se cuenta solo cuando puede, no cuando se exige. Le devolvió la foto. María la guardó contra el pecho y por primera vez se acercó a él sin que él la buscara. Se sentó a su lado, hombro con hombro. «A veces creo que todo esto es un sueño», susurró Julián, apenas respirando. «Que me voy a despertar en medio del campo, solo, otra vez». María negó con la cabeza. Sacó de su morral un pañuelo bordado, viejo, de hilos casi rotos. Lo envolvió con cuidado en la muñeca de Julián, anudándolo con delicadeza. Luego le escribió: «Si sueñas, que sea conmigo». Y él sintió que se le rompía el alma. No se besaron, no se abrazaron como en los cuentos. Se quedaron así, hombro con hombro, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo temblor. Como dos sobrevivientes que se descubren humanos por primera vez. Al amanecer, Julián despertó antes que el sol. María seguía dormida, con la cabeza recostada en su hombro, el pañuelo aún anudado a su muñeca. Se quedó quieto, escuchando el latido tranquilo de ella, sabiendo que ese momento, era más valioso que cualquier palabra dicha. Pero la calma no duraría. A lo lejos, el galope de un caballo, luego otro y otro. Julián la despertó con un susurro urgente. María abrió los ojos ya alerta. Se pusieron de pie, rápido. Tomaron el morral, la peineta, la foto, salieron por detrás del granero. Pero era tarde. Desde el monte bajaban 3 jinetes, uniformes oscuros, fusiles a la espalda. Uno de ellos gritó: «¡Ahí están!». Julián miró a María, le tomó la mano, y corrieron sin saber a dónde, solo con la certeza de que detenerse era volver al pasado. Y mientras el monte los tragaba de nuevo, con espinas y ramas cerrándose detrás de ellos, Julián juró en silencio: «No dejaré que te quiten la vida que acabas de empezar». El monte se cerraba a su alrededor como una bestia con hambre. Cada paso era un corte en la piel, una batalla contra las ramas que se aferraban a la ropa y al alma. Julián tiraba de la mano de María, que no decía nada, pero cuyos ojos hablaban con una urgencia que dolía más que cualquier grito. Los jinetes venían detrás, rompiendo todo a su paso, lanzando insultos y disparos al aire. No querían matarlos, no todavía. Querían cazarlos vivos. Querían el espectáculo de la captura, la humillación. Julián sabía que no aguantaría mucho más. La pierna le ardía como fuego seco. Las costillas le dolían a cada respiración, pero no soltaba a María. Nunca, porque si caía, ella caía. Y si ella caía, entonces todo lo vivido hasta ahora no habría servido de nada. «¡Por ahí!», gritó uno desde lo alto del cerro. «¡Córtenles el paso!». María miró hacia la izquierda, jaló a Julián con fuerza, indicándole con la cabeza una grieta en la piedra, apenas visible. Un paso estrecho entre 2 peñascos cubierto de ramas secas. Julián la siguió sin pensar. Se arrastraron entre espinas, barro, raíces. El cuerpo de él raspaba cada centímetro, pero no emitía ni un solo quejido. Cuando salieron del otro lado, estaban en un claro.
una hondonada rodeada de árboles altos, donde el sol apenas tocaba el suelo. Allí se detuvieron. Ambos respiraban como bestias perseguidas. María cayó de rodillas. Julián se dejó caer a su lado. «¿Estás bien?», preguntó él, con voz apenas audible. Ella asintió. Luego escribió: «Están cerca. No podemos quedarnos aquí». Julián la miró con rabia. No contra ella, contra el mundo, contra esos hombres que solo sabían obedecer al dinero, contra el patrón que seguía mandando desde su hacienda sin mover un dedo. «No nos vamos a rendir», dijo con fuerza. «Te lo juro, María, no después de todo lo que pasamos». María sacó la foto de su madre, la miró un instante, luego, con cuidado, la rompió en dos. Le dio una mitad a Julián. Él la tomó, sin entender. «Si nos separan, recuerda que me esperas», escribió. «Yo haré lo mismo». «No nos van a separar», gruñó él, «porque no lo voy a permitir». Pero apenas terminó de hablar, un disparo reventó el aire. La bala no les dio, pero cayó cerca, muy cerca. Julián se levantó con esfuerzo. Se puso frente a María, los brazos extendidos cubriéndola. «Sálvate tú si me atrapan», gritó. «¡Corre, María! ¡Corre al sur! Ahí está el río verdadero». Ella negó con la cabeza, desesperada, pero él insistía. «¡Corre! Te encontraré». Y cuando ella se resistía a irse, él le gritó: «¡Por nosotros!». María se giró y corrió. Corrió con el alma en los pies, con lágrimas que no salían, con el corazón hecho polvo. Julián se quedó atrás, atrayendo a los jinetes con su sombra, con su rabia, con su promesa, y en ese instante ambos supieron que estaban apostando su vida por el otro, porque eso era el amor en el monte, no flores ni canciones, era huida, era sangre, era fe. El disparo siguiente no fue al aire. Julián sintió el impacto como un rayo seco en la espalda. No fue profundo, pero bastó para tumbarlo. El cuerpo cayó con fuerza sobre la tierra húmeda, y su grito fue ahogado por la maleza. Los jinetes llegaron enseguida. Uno de ellos bajó, revisó su cuerpo con la punta del fusil. «Está vivo», dijo, «pero herido. Amárralo. El patrón lo quiere de vuelta. Y que sirva de ejemplo para los demás peones. Que vean lo que pasa cuando uno se mete donde no debe». Lo ataron de pies y manos. Julián no se resistía. Su mente no estaba allí. Estaba con ella, con María. Pensaba en su paso ligero, en sus ojos que hablaban mejor que 1000 bocas, en ese pañuelo anudado a su muñeca. Lo había perdido, y no sabía si volvería a verla. Mientras lo cargaban sobre el lomo de un caballo como un costal más, susurró en voz baja, como una oración: «Corre, María, corre por los dos». María había corrido sin mirar atrás. La tierra se le abría en el pecho y el aire parecía no alcanzar, pero seguía. Cada paso era una promesa. Cada espina que le cortaba la pierna era un recordatorio de que él estaba atrás aguantando por ella. Cruzó un arroyo, saltó un cerco viejo, hasta que llegó al claro donde el río verdadero nacía. Allí cayó de rodillas, temblando. Su cuerpo no daba más, y entonces lo supo. Estaba sola otra vez. Gritó, un grito que no salió por la boca, pero que le desgarró el pecho. Lloró como no lo hacía desde niña. El río le devolvía el reflejo roto, el rostro sucio, la blusa rasgada, pero los ojos, esos ojos seguían buscando. Sacó la mitad de la foto, la apretó contra el pecho. «No me dejes», escribió en la arena. «No me dejes otra vez». La noche cayó sin estrellas. El monte parecía llorar con ella. El viento que antes le hablaba, ahora solo le daba frío. No tenía dónde ir, no tenía a quién acudir, pero tenía esa promesa, esa mitad de foto, ese hilo invisible que aún la ataba a él. Y entonces hizo lo que solo los desesperados hacen. Se arrastró hasta una piedra, se cubrió con ramas y se juró a sí misma no dormir hasta que lo encontrara, porque ella también sabía lo que era perder a quien le devolvió el alma, y no estaba dispuesta a repetir esa historia. La mañana siguiente trajo una neblina espesa, como si el mundo quisiera esconderle la verdad a María. Aún escondida entre ramas, con los pies entumecidos por el frío del río, despertó con los párpados pesados, pero el corazón alerta. No había dormido, solo había esperado que el viento le trajera una señal, un ruido, una dirección, pero nada llegó. Entonces se levantó. No sabía hacia dónde exactamente, pero comenzó a caminar. Cada paso era una afirmación. Él está vivo,
Él me busca, yo lo encontraré. Llevaba el pañuelo anudado a la muñeca como si fuera una brújula, la mitad de la foto apretada entre los dedos. El camino no era claro, pero su voluntad sí. Mientras tanto, Julián despertaba con el cuerpo molido, tirado en un cuarto oscuro de la hacienda, un lugar donde antes guardaban los costales de grano. Ahora servía de celda. Tenía las manos atadas y la herida en la espalda cubierta con un trapo sucio que le ardía. Afuera escuchaba voces, la del capataz, la de uno de los hijos del patrón, no Elías, otro, más cruel, más sordo. ¿Y la india esa?, preguntaban. Se escapó, pero no por mucho. Quiero que la encuentren. Esa mestiza tiene algo, y no quiero que vuelva a enredar a este imbécil. Julián apretó los dientes, no por el dolor, sino por la rabia, por cómo hablaban de ella, por cómo la nombraban como si no fuera más que una carga, una sombra. Si salgo de aquí, pensó, no solo me la voy a llevar, voy a destruir este infierno piedra por piedra. Esa tarde, un niño entró al cuarto. No dijo su nombre, solo lo miró con ojos curiosos y le dejó una hoja de plátano con un poco de frijol y tortilla vieja. Julián lo miró con agradecimiento. ¿Cómo te llamas? El niño no respondió, solo señaló su oído. Era sordo. Julián asintió. Gracias, de corazón. Y entonces pensó en María, en cómo ella también vivía en silencio, y en cómo, aún así, hablaba más claro que cualquiera. María, por su parte, llegó al borde de la hacienda al anochecer. Reconoció las cercas, los caminos de carretas, el olor a ceniza vieja. No era la primera vez que estaba allí. Había cruzado esos terrenos cuando era niña, cuando aún creía que el mundo podía ser justo. Se escondió detrás de un molino caído. Observó, escuchó, esperó, y cuando vio al niño salir por una rendija de madera, lo siguió. Él la vio, se asustó, pero ella, con gestos suaves, le mostró la mitad de la foto, el pañuelo, y luego, con los dedos temblorosos, dibujó en la tierra. ¿Está él adentro? El niño asintió, y en ese instante, María supo que no importaban los guardias, los perros, ni las paredes altas. Ella lo iba a sacar, como él la sacó del olvido. La noche se desplegaba como un manto espeso sobre los campos de la hacienda. Las luces de los faroles colgaban temblorosas, iluminando con recelo los corredores vacíos y las paredes llenas de silencio. María, pegada al muro del granero, esperaba la señal del niño, un simple gesto desde la sombra del pozo, una mano alzada, un movimiento breve. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Por dentro, recordaba cada rincón de ese lugar, los corredores por donde se arrastró siendo niña, el árbol donde su madre fue golpeada por esconder comida, la cocina donde le robaron la voz, y ahora regresaba no por venganza, sino por amor. Amor de ese que no se escribe en cartas ni se dice en voz alta, amor que se arrastra, que sangra, que espera. El niño apareció, señaló con el dedo índice hacia el galpón trasero. María asintió, se acercó en silencio, sin pisar ramas, sin respirar de más. Al llegar a la puerta la encontró entreabierta. Dentro Julián yacía acostado, con la mirada clavada en el techo. Parecía ausente, pero cuando sintió su presencia, giró la cabeza de golpe. María. Ella entró como un susurro, corrió hacia él, se arrodilló, lo tocó, lo besó en la frente sin miedo. Julián temblaba. No puede ser, susurró. ¿Cómo llegaste? Ella no respondió, solo sacó de su morral un pequeño cuchillo viejo. Con esfuerzo, cortó las sogas de sus muñecas. Julián no podía creerlo. ¿Estás loca? Si te descubren aquí. Ella lo miró como si esa fuera la menor de sus preocupaciones. Luego escribió en el polvo del suelo. Viniste por mí, ahora vengo por ti. Julián cerró los ojos. 2 lágrimas se le escaparon sin permiso. No merezco esto, dijo, no después de tanta miseria. Ella lo obligó a mirarla. Con ambas manos le tomó el rostro, y en sus labios, sin emitir sonido, pronunció, sí, lo mereces. Salieron por el pasadizo viejo, el mismo por donde el niño entraba y salía para llevar comida. El aire olía a miedo, a riesgo, pero también a esperanza. Cruzaron los establos, evitaron los gallineros. Julián se apoyaba en ella con cada paso. No era la pierna lo que más le dolía, era la emoción, el saber que estaba vivo gracias a ella. Pero justo cuando estaban a metros del muro trasero, un grito los partió en seco. ¡Alto ahí! Un guardia, solo uno,
pero armado. Corrió hacia ellos con el machete desenvainado. Julián intentó ponerse delante, pero cayó de rodillas. María se adelantó, extendió los brazos. No gritó, no se movió. Y entonces algo inesperado ocurrió. El niño sordo apareció de la nada. Le lanzó al guardia una piedra directo al rostro. El impacto fue certero. El hombre cayó de espaldas. María aprovechó para levantar a Julián. El niño les hizo señas desesperadas. ¡Corran! Cruzaron el muro con la última fuerza que les quedaba. Detrás se escuchaban alarmas, perros, gritos, pero adelante solo el campo abierto, el viento, la libertad. Julián cayó sobre la tierra, María a su lado, jadeando, riéndose, llorando sin sonido. «Lo hiciste, María», susurró él acariciándole el rostro. «Nos sacaste del infierno». Y ella, con las manos aún temblorosas, escribió en la tierra su palabra más valiente hasta ahora: nosotros. La madrugada los encontró ocultos entre espinos y nopales, con los cuerpos exhaustos, pero las almas en pie. Julián dormía a ratos, con la cabeza en el regazo de María, como un niño que al fin encuentra reposo después de años de tormenta. Ella no cerraba los ojos, los mantenía clavados en el horizonte, esperando que la luz de la mañana confirmara que habían escapado. De verdad, la piel le ardía, tenía raspones por todo el cuerpo, el cabello suelto, revuelto, la ropa desgarrada, pero por primera vez no le importaba. No sentía vergüenza, ni miedo, sentía un propósito. Cuando Julián despertó, lo primero que hizo fue buscar su mano. ¿Estás bien? Ella asintió. Yo también, dijo él, pero necesito que me prometas algo. María alzó las cejas. Lo miró con ese brillo suyo, hondo y firme. Si yo no lo logro, si en el camino pasa algo, tú sigues. ¿Me oyes? Sigues. Vives. No te detengas. Ella negó con la cabeza. Le apretó la mano. Luego escribió: si tú no llegas, yo tampoco quiero llegar. No, María, murmuró él con la voz quebrada. No digas eso. No mereces seguir sufriendo. Ya sufriste demasiado. Ella lo miró con una calma extraña y escribió: pero nunca amé hasta ahora. Julián no supo qué responder. Solo se acercó y apoyó su frente contra la de ella. El silencio entre los dos era tan lleno, tan completo, que no necesitaba ser interrumpido. El camino hacia San Nicolás era largo aún. Debían cruzar 2 cerros más y evitar el camino principal. Se alimentaban de lo poco que el monte ofrecía: frutas silvestres, agua de lluvia, raíces cocidas con ceniza. Pero la esperanza los sostenía mejor que cualquier alimento. A mediodía encontraron una cabaña abandonada, pequeña, casi caída, con una hamaca rota y una olla vieja en un rincón. Allí decidieron pasar la noche. Julián limpió el espacio. María encendió una pequeña fogata con ramas secas. Se miraban sin hablar, como si cada uno temiera romper ese frágil milagro que los había mantenido unidos. ¿Tú crees que allá vamos a poder tener una vida de verdad?, preguntó él, mirando las llamas. Ella se acercó, se sentó junto a él. Con una ramita, escribió sobre la tierra apisonada: una casa, un huerto, una cama para los 2. Julián la miró, con los ojos empañados. «¿Y una familia?», susurró. Ella dudó. Luego escribió: «Si el cuerpo lo permite, sí». Él le besó las manos, una, luego la otra. «Quiero darte todo», dijo, «aunque solo tenga estas manos y este cuerpo marcado por la tierra». María sonrió, y por primera vez, sin miedo, sin sombra, se recostó en su pecho. Julián la rodeó con sus brazos. El fuego crepitaba suave. Afuera, el monte dormía. Pero dentro de esa cabaña vieja nacía un hogar. El amanecer trajo consigo un canto de cenzontle que parecía distinto, como si celebrara algo más que la salida del sol. Julián despertó con el calor de María acurrucada en su pecho, y por un instante creyó que su alma ya no cargaba el peso de antes. Afuera el mundo seguía siendo duro, impredecible, pero allí, dentro de esas paredes torcidas y bajo ese techo de palma resquebrajada, había una tregua, un respiro. «Hoy seguimos», dijo él, con voz suave, acariciándole el cabello. «Un poco más. Ya falta menos». María abrió los ojos lentamente. Asintió. No necesitaban grandes planes. Solo moverse, respirar, seguir juntos. Antes de partir, ella tomó una de las tablas del rincón de la cabaña. Con un trozo de carbón, dibujó 2 figuras de la mano,
una más alta, otra más baja. Luego escribió al pie: «Aquí nos encontramos». Julián sonrió. «Y aquí volvemos si el mundo se rompe». El camino hacia San Nicolás se volvió más empinado. La vegetación cambió. Los árboles se volvían más altos, más densos, el aire más húmedo. A lo lejos ya se divisaban los humos de las cocinas campesinas, los tejados bajos, las milpas que respiraban vida. Faltaban quizás 2 días, pero estaban más cerca de lo que nunca imaginaron. Al anochecer acamparon en una ladera. Julián cavó un pequeño pozo para recoger agua de lluvia. María, mientras tanto, preparó una especie de sopa con raíz de mezquite y hojas de verdolaga. «No sabía que sabías de plantas», le dijo él asombrado. Ella escribió: «Mi madre me enseñó a no morirme». Julián bajó la cabeza. «Yo no sabía vivir hasta conocerte». La miró, y con todo el miedo que un hombre puede sentir al entregarse, le dijo: «¿Quieres que nos quedemos en San Nicolás? ¿Sembrar ahí? ¿Hacer una vida?». María se acercó, se sentó frente a él, y esta vez no escribió, solo lo tomó de la cara, le rozó los labios con los suyos, apenas, como quien da agua a una flor que empieza a nacer. Luego se apartó, escribió despacio en el suelo: «Sí, quiero sembrar contigo». Julián la abrazó, no como antes, no con temor, la abrazó entero, con el cuerpo y con el alma. La sostuvo como se sostiene algo sagrado. Esa noche durmieron juntos, bajo un cielo lleno de estrellas viejas. Entre ramas y grillos se prometieron sin palabras. El viento los cubrió como un manto, y el monte por fin les dio un descanso. Pero la calma nunca dura mucho cuando la historia aún no ha cerrado. Desde lejos, desde el otro lado del cerro, alguien los observaba. Un hombre de sombrero ancho y mirada de plomo, un hombre que no olvida traiciones, un hombre que venía a cobrarse lo que él creía suyo. El amanecer se abrió entre brumas doradas que cubrían los cerros, como si el día pidiera permiso para entrar. Julián despertó primero, se levantó con cuidado, sin mover a María, que dormía envuelta en su manta de retazos, con el rostro en paz, como si por fin su cuerpo hubiera encontrado refugio. Caminó hasta una roca cercana, se sentó, respiró hondo y miró hacia el este. Allí, donde el sol comenzaba a rasgar el cielo, se encontraba San Nicolás, tan cerca, tan posible. Pero su instinto lo traicionó. Sintió un vacío en el pecho, un aire raro, un silencio que no era normal. No estaba solo. Giró la cabeza, y allí entre los arbustos lo vio. Un hombre alto, de botas lustrosas y bigote fino, un sombrero negro que cubría una cara endurecida por los años y por el poder. Don Severiano. «Vaya, vaya», dijo el patrón con voz suave pero cargada de veneno. «Tanto correr para terminar durmiendo como animal en el monte». Julián se puso de pie. La sangre se le heló, pero no por él, por ella. «No te acerques a María», dijo con voz firme. «Te lo advierto». Don Severiano sonrió con desprecio. «¿Advertirme a mí? Tú», dio un paso adelante. «Esa mujer es mía, siempre lo fue, aunque no lo entiendas, aunque nunca lo haya dicho, aunque la haya dejado ir, fue un error. Y yo no repito errores. Ella no es de nadie», espetó Julián. «Es libre, y si crees que vas a tocarla otra vez, me vas a matar, tú solo, herido, flaco y con las manos vacías». Julián no respondió. Se preparó para lo peor. Pero entonces, una piedra voló desde el campamento y golpeó a Severiano en la espalda. «¡No!», gritó Julián girándose. «¡María!». Ella estaba de pie, con la mirada ardiendo. Había escuchado, había entendido, y esta vez no iba a esconderse detrás de nadie. Don Severiano la miró con sorpresa, con rabia, pero también con esa sombra que solo los hombres cobardes tienen cuando su pasado los enfrenta de frente. «Tú», murmuró, «sigues igual de insolente». María caminó hasta Julián, se colocó delante de él, y con los dedos temblorosos escribió sobre la tierra: «Si tocas lo que amo, te entierro con mi silencio». El viejo patrón escupió al suelo. «¿Y tú crees que me asustas?», rió. «¿Una india muda? ¿Una bastarda que ni hablar puede?». María lo miró. Luego, con la voz más quebrada y ronca del mundo que parecía arrancada desde las raíces del dolor, gritó: «¡No me llames muda!». Julián se quedó de piedra. Era la primera vez que la oía. Don Severiano también. El silencio que siguió fue más potente que un disparo. «Aprendí a callar para sobrevivir», dijo ella, con voz rota, pero firme. «Pero ya no tengo miedo, y tú ya no mandas sobre mí».
Severiano dio un paso atrás. Por primera vez, parecía inseguro. María tomó la mano de Julián. «Nos vamos», dijo ella, ahora con los ojos brillando. «Juntos. Y si nos sigues, te vas a encontrar con alguien que ya no tiene miedo a morir». El patrón los dejó ir. No dijo nada más. No los siguió, porque había algo en la voz de esa mujer, aunque quebrada, que cortaba más que cualquier machete. Y Julián no podía dejar de mirarla, porque ese día María no solo habló, ese día María renació. Caminaron en silencio tras dejar atrás al patrón, pero esta vez no era un silencio de miedo ni de duda, era un silencio sagrado, un silencio que nacía del asombro. Julián no dejaba de mirar a María, de repetir mentalmente aquella voz suya, esa que le había escuchado por fin, rasposa, temblorosa, profunda, real. «Lo dijiste», susurró él. «Lo gritaste, María». Ella no respondió de inmediato, solo caminaba con la cabeza baja, como si aún procesara lo que había salido de su pecho después de tantos años atrapado. Al llegar a un claro, se sentaron. Julián le tomó la mano, sin apuro, sin empujarla. «¿Cómo te sentiste?» Ella se quedó pensativa. Luego, lentamente, escribió sobre la tierra, libre, pero rota. Julián apretó la mandíbula, se acercó, la abrazó por la espalda, apoyando el rostro en su cuello. «No estás rota, María, estás viva, y eres más fuerte que cualquiera». Ella cerró los ojos, no lloró, pero se dejó envolver por ese abrazo como si fuera una manta en pleno invierno. Esa tarde llegaron a la entrada de San Nicolás. Era un pueblo pequeño, rodeado de milpas verdes, casas de barro con techos de palma, y niños corriendo con las rodillas raspadas y la risa limpia. Nadie los conocía allí. Nadie les preguntó de dónde venían ni por qué sus ropas estaban sucias y sus miradas tan hondas. Les bastó con ver sus ojos para entender que venían desde lejos, no en distancia, sino en dolor. Una anciana que vendía atole en la plaza los miró largo. Luego les dijo: «Tienen hambre. Aquí no se le niega un plato a quien ha caminado tanto». Julián aceptó con una reverencia. María, en cambio, hizo algo que nunca había hecho. Sonrió, y no fue una sonrisa tímida. Fue abierta, honesta, como un amanecer después de una noche interminable. Esa noche, durmieron en una pequeña pieza al fondo de la casa de un jornalero viudo que ofrecía su patio a cambio de ayuda con la siembra. Julián prometió trabajar al día siguiente. María, sin decir nada, limpió el suelo, armó un camastro con sacos y dejó la mitad de su manta para él. Antes de dormir, Julián la miró a los ojos. «¿De verdad quieres quedarte aquí?» Ella lo miró y con voz suave, apenas un hilo, respondió: «Aquí puedo empezar de nuevo. ¿Conmigo?» María asintió. «Contigo, siempre contigo». Y esa palabra siempre se les quedó flotando en el pecho, como una promesa sembrada con las manos, no con los labios. Al día siguiente, Julián despertó con el canto de los gallos y el olor a tierra mojada. El jornalero los había citado al amanecer, y él no pensaba llegar tarde. Quería empezar bien, quería demostrar que tenía manos firmes, que su espalda aún sabía cargar esperanza. María lo ayudó a vendarse la herida antes de salir. No hablaron, pero los ojos de ella le dijeron todo. «Cuídate, no te rompas». Julián salió al campo. La milpa se abría ante él como una promesa. La tierra de San Nicolás era distinta, más blanda, más fértil, como si esperara brazos nuevos para ser trabajada. Le dieron un azadón viejo y lo pusieron junto a otros 3 hombres. No preguntaron su historia, solo le dijeron: «Si trabajas parejo, aquí no te falta techo». Y eso bastaba. María, por su parte, fue con la mujer del jornalero a lavar ropa al río. Las otras mujeres la miraban con curiosidad pero sin burla. Una de ellas, una viuda joven de ojos grandes, le preguntó: «¿Vienes de lejos?» María asintió. «¿Estás sola?» Ella negó. Luego apuntó hacia el cerro. «¿Tu hombre trabaja allá?» María asintió de nuevo. Y entonces, por primera vez, alguien la miró sin lástima. Con respeto. La viuda le tocó el brazo. «Se nota, te brillan los ojos distinto». María bajó la mirada, sonrojada, y sonrió, pequeña, pero sincera. Cuando el sol se clavaba en lo más alto, Julián regresó al rancho con la espalda húmeda y las manos llenas de tierra. María lo esperaba con un jarro de agua de Jamaica que le habían regalado en el río. Él la miró, agotado pero feliz. «Hoy fue un buen día», le dijo. «Por primera vez trabajé sin miedo a que me griten.
sin que me cuenten las tortillas. María le limpió la frente con un pañuelo. Luego escribió: «Hoy también fui vista sin vergüenza». Esa noche, la luna salió redonda y clara sobre San Nicolás. En la pequeña pieza donde dormían, Julián tomó la mano de María, la besó despacio. Luego le habló al oído: «Si quieres, cuando el jornalero nos deje, puedo hacer un techo para nosotros. Una casita pequeña, con huerto, con una hamaca, con espacio para sembrar y, si se da, para criar». María lo miró. «¿Criar? Sí, hijos, gallinas, lo que venga primero». Ella rió sin sonido. Luego, muy despacio, susurró: «Entonces, que venga todo». Y Julián cerró los ojos, porque sabía que esas palabras eran la semilla más hermosa que podía sembrar en esa tierra nueva. Pasaron los días como se pasa el agua por entre los dedos, silenciosos, rápidos, llenos de trabajo y de una paz que, aunque frágil, se sentía real. Julián se levantaba antes del sol, caminaba con otros jornaleros hasta la milpa y regresaba con la camisa empapada y los hombros marcados por el machete. Pero en su rostro había una luz nueva, una que no venía del descanso, sino del amor. María, en tanto, tejía vínculos con las mujeres del pueblo. No hablaba mucho, pero sus gestos eran claros. Su manera de lavar, de barrer, de cocinar con cuidado, le ganaban el respeto de quienes la rodeaban. La viuda de ojos grandes la tomaba del brazo cada vez más seguido. «¿Tú sabes coser, María?». Ella asentía. «Pues quiero enseñarte un bordado, no de esos de santos, uno que se usa para marcar mantas nuevas, como las que hacen cuando alguien empieza vida de casados». María bajaba la mirada, sonrojada, pero en su pecho latía algo fuerte, algo nuevo. Una tarde, mientras el sol se escondía entre los cerros, Julián llegó al rancho con una sonrisa diferente. Se sentó junto a María bajo el árbol del patio, sacó de su morral un par de clavos viejos y con cuidado le mostró 2 maderas en forma de cruz pequeña. El jornalero me dio permiso, un terreno al borde del río. Me dijo: «Si construyes ahí es tuyo. No es grande, pero tiene sombra, agua cerca, y tú puedes plantar lo que quieras». María se le quedó viendo. Luego escribió en un papel que sacó del bolsillo: «¿Tendremos un techo?». «Sí», dijo él, «y lo levantaré con estas manos, pero no lo quiero si tú no estás». Ella se le acercó, le tocó el pecho, luego escribió: «Estoy contigo, hasta el último ladrillo». Esa noche, el jornalero los invitó a cenar con su familia. Un gesto raro, pero sincero. Julián ayudó a cargar la leña y María cocinó tortillas a mano. Comieron callados, pero con gratitud. Cuando terminaron, uno de los niños del jornalero se acercó a María. Le entregó una flor silvestre. María la tomó entre los dedos, la olió y se la colocó a Julián detrás de la oreja. Todos rieron, Julián también. «Se ve mejor así», dijo, con voz cálida. María no dijo nada, pero sus ojos brillaban con ternura. Al regresar a la pieza, Julián sacó una manta nueva que había conseguido en el mercado, la extendió sobre el suelo, luego con voz suave le dijo: «Mañana empiezo la casa, pero esta noche quiero pedirte algo». María lo miró. «No tenemos papeles, no tenemos cura, ni anillos, pero yo te juro aquí con esta tierra y este cielo como testigos, que mi vida ya no es mía, es tuya, y si tú me aceptas así, entonces yo ya tengo todo». María se acercó, le tomó las manos, lo miró a los ojos, y sin escribir, sin palabras, sin tinta, lo besó. Y ese beso fue su sí, fue su yo también, fue su casa. El alba llegó con un cielo limpio, sin una sola nube. Julián despertó antes que los gallos, con la espalda entumecida pero el corazón latiendo como tambor de fiesta. María dormía envuelta en la manta nueva, el rostro sereno, el cabello suelto sobre la tierra como raíz recién nacida. Él se inclinó y le besó la frente con cuidado, sin hacer ruido, como quien honra a una diosa que ha bajado al barro para acompañarlo. Esa mañana, Julián no fue a la milpa. El jornalero lo entendió con solo una mirada. «Anda, ve a empezar tu casa», le dijo, dándole un martillo viejo. «Pero regresa cuando el techo esté firme». Con un costal al hombro, Julián caminó hasta el terreno. Allí, a la orilla del río, las piedras lo esperaban, las cañas secas, las tablas rotas que encontró en el pueblo. No era mucho, pero era más que nada. Pasó el día midiendo, cavando, cortando, armando una base.
El sol le quemaba la piel, pero no se quejaba, porque por cada gota de sudor sentía que algo se levantaba dentro de él, una historia, un destino. Al mediodía, María llegó con un balde de agua fresca y unos trozos de pan. Lo vio desde lejos, sudado, con las manos enrojecidas. Se acercó en silencio, le limpió el rostro, le ofreció de beber. Julián la miró con devoción. «Este será nuestro hogar», le dijo. «Aquí quiero verte todos los días, sembrando, cuidando, riendo». Ella sonrió, se arrodilló junto a la tierra removida y escribió con un palo: «Aquí sí quiero hablar». Y Julián sintió que el alma se le expandía como la milpa al recibir la lluvia. En los días siguientes el pueblo empezó a mirar con ojos distintos a esa pareja. Algunos murmuraban, pero la mayoría se limitaba a asentir. Nadie se metía, nadie los frenaba, porque veían cómo Julián trabajaba de sol a sol y cómo María tejía trapos, cocinaba para los niños del pueblo o ayudaba a las ancianas con sus dolores. Ya no eran el peón forastero y la muda, eran Julián y María, los que vinieron del dolor y estaban haciendo algo hermoso con él. Una tarde la viuda de ojos grandes se acercó a María con una cesta. «Vi lo que haces por él y por ti. Quiero ayudarte, no con lástima, con respeto». Sacó de la cesta unas cortinas viejas, 2 platos de peltre y una vela perfumada. «Para tu casa nueva». María la abrazó. Fue el primer abrazo que ella dio sin temor. Al anochecer, Julián y María se sentaron frente a los cimientos. Aún no había techo, aún no había paredes completas, pero estaban allí, tomados de la mano, mirando cómo las estrellas comenzaban a bordar el cielo. «¿Sabes qué sueño?», dijo él. «Que un día alguien pase por aquí y escuche tu voz, no solo con palabras, con tu risa, con tus cuentos, con tu forma de mirar el mundo». María se recostó en su pecho. Luego, en la tierra, escribió una frase larga, la más larga que había escrito hasta ahora. «Quiero que nuestros hijos crezcan sin miedo, que sepan que el amor también se siembra, que el silencio no es debilidad y que el barro puede ser hogar». Julián la abrazó con fuerza, y en ese momento, entre el murmullo del río y el canto lejano de una lechuza, los dos supieron que ya no eran fugitivos, eran fundadores. El techo de la casa fue levantado con más voluntad que madera. Julián trabajaba cada día con el corazón en las manos, mientras María le pasaba las tablas, le sostenía la escalera o lo esperaba abajo con una sonrisa envuelta en polvo. Los niños del pueblo a veces se acercaban, curiosos. Uno le preguntó a María, señalando con la inocencia de los que no saben callar: «¿Tú no hablas nunca?». Ella le respondió con un gesto que nadie esperaba. Lo alzó en brazos, le hizo cosquillas y le sopló en la frente. El niño rió y luego gritó a los otros: «Sí habla, habla con las manos». Las mujeres del pueblo empezaron a tejerle un toldo para el patio. Los hombres le ofrecieron pedazos de madera, clavos sueltos, sobrantes de obra. Todos, sin decirlo, reconocían en ellos algo distinto. No sabían su historia completa, pero podían olerla en su piel, en su mirada, en la forma en que se tocaban el brazo o se buscaban con la mirada entre los surcos de la tierra. Una tarde, Julián llegó a casa con la camisa manchada de cal y una flor silvestre escondida en el sombrero. María la encontró al quitarle el sombrero. Él se sonrojó. «Es para ti», dijo rascándose la nuca. «No sé si sirve de mucho, pero me acordé de tu primer sonrisa». Ella la tomó, la olió. Luego, con un hilo rojo que guardaba desde hacía tiempo, la ató a la viga principal de la casa. «Será nuestra primera bendición», susurró. Esa noche, mientras cenaban sobre un petate, Julián la miró largo. «¿Y si algún día regresa tu voz?». Ella se quedó pensativa. Luego escribió: «Tal vez no regrese como antes, pero ya no la necesito tanto como creía». «¿Por qué?». «Porque tú ya me escuchas». Julián le acarició el rostro, y por un segundo sintió que el tiempo se detenía, que todo el camino que habían recorrido, los disparos, las huidas, el patrón, el monte, todo había sido necesario para llegar ahí, a ese rincón de paz. Pero la paz, en el mundo de los olvidados, nunca es completa. Esa misma noche, mientras dormían abrazados bajo el techo que aún olía a madera fresca, una figura llegó al pueblo. No era del lugar, venía del norte, ropa elegante, caballo negro y una cicatriz en la ceja derecha. Preguntó por un hombre llamado Julián.
Dijo que venía de parte de un viejo hacendado y que traía un mensaje, uno que no podía esperar. El mensajero no hablaba mucho, solo mostró un papel arrugado con el sello de la hacienda de don Severiano y una frase escrita con tinta gruesa, como si las palabras pesaran más que el contenido. Dile que venga solo o la tierra hablará por él. Lo entregó al jornalero del pueblo, quien lo leyó en silencio, tragando saliva. Luego, con paso lento, cruzó la plaza hasta llegar a la pequeña casa donde vivían Julián y María. Era al amanecer. La luz apenas empezaba a bañar los bordes del techo nuevo. Julián estaba sentado, afilando una herramienta de carpintería, cuando lo vio llegar. «Te buscan», dijo el jornalero sin rodeos. «Es grave». Le entregó el papel. Julián lo leyó. Su rostro cambió, no por miedo, por rabia. ¿Quién lo trajo? Un hombre extraño, alto, del norte. No quiso decir su nombre, solo dejó eso y se fue. Julián apretó el papel. Entró a la casa. María estaba cocinando un poco de atole. Lo miró con ternura, pero al ver su rostro, supo que algo iba mal. «Nos encontraron», dijo él mostrando la nota. Ella leyó. Sus ojos se oscurecieron. Dejó el cucharón a un lado. Se acercó a él. Le tomó el rostro entre las manos. «Voy a ir», le dijo. «Pero tú no vendrás conmigo». Ella negó con fuerza. Escribió en la mesa. «No te dejaré solo. No otra vez». «María, escúchame», dijo Julián, sosteniéndola de los hombros. «Tú ya me salvaste una vez. Si vuelvo ahora es por los dos, para terminar esto, para que no nos persigan más, para que podamos vivir de verdad». Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera detener el tiempo con los brazos. «No es una despedida», le dijo él. «Es una batalla más, pero esta vez voy con algo que nunca tuve, una razón para volver». Julián se preparó esa misma tarde. María le ayudó a empacar un trozo de pan, un cuchillo de mango viejo y el pañuelo rojo que había atado en la casa. Antes de partir, ella le entregó un papel pequeño. Allí escribió: «Si no regresas, mi voz se irá contigo». Él lo guardó en el pecho. «Voy a volver», juró, «y cuando lo haga, nadie más podrá tocarnos». Montó un caballo prestado. Salió del pueblo al caer la tarde. María lo vio alejarse desde la puerta, con las manos cruzadas sobre el vientre, el rostro firme y los ojos llenos de fuego, porque el amor verdadero también sabe esperar en pie. Julián cabalgó toda la noche. El camino hacia la hacienda era largo y traicionero, y cada crujido entre los árboles le recordaba que no era solo un mensajero el que lo esperaba, era un juicio, pero él ya no era el mismo jornalero que una vez sangró entre mezquites. Ahora llevaba en el pecho una promesa, y en el alma un hogar que no estaba dispuesto a perder. Al llegar al cruce de caminos, el amanecer le mostró la silueta de la hacienda en el horizonte, grande, antigua, como una herida abierta que se negaba a cerrar. Al bajarse del caballo, dos hombres armados lo interceptaron. «Sabíamos que vendrías», dijo uno. «Pasa, el patrón te espera». Julián no respondió. Caminó con la frente en alto, los pasos firmes, como quien no tiene nada más que perder. Don Severiano lo esperaba bajo el viejo encino, sentado en una silla de madera tallada, con un vaso de licor en la mano. Lo rodeaban 3 capataces. A su lado, Elías, con el rostro cansado y los ojos bajos. «Míralo», dijo Severiano, «el salvador de las mudas, el mártir de los olvidados». Julián no respondió. «¿Sabes por qué estás aquí, Can?», preguntó el patrón. «Porque rompiste un pacto. Te llevaste algo que no te pertenecía». «María no es cosa de nadie», dijo Julián, «y menos tuya». Un murmullo de rabia se levantó entre los hombres. Severiano alzó la mano. Silencio. «No vine a negociar», siguió Julián. «Vine a terminar esto». «¿Terminar qué?» «Tu miedo». El patrón se rió. «¿Tú crees que me das miedo?» «No tú, pero sí lo que representas. Porque ya no puedes mandar sobre todos. Porque ya no te tienen miedo los que antes bajaban la cabeza. Porque tu poder está podrido». Y María, ella lo gritó con su voz rota, con su historia. «Y ahora yo estoy aquí, de pie, para decirte que ya no puedes más». Elías se levantó de la silla. «Padre, basta». «¿Qué? Déjalo ir, déjalos vivir. Ya no hay nada que ganar aquí». Severiano se giró, furioso. «¿Te atreves a defenderlo?» «No. Lo que digo es que si tú sigues con esta guerra, vas a perder más que tierra. Vas a perder tu nombre, tu sangre, y yo no pienso cargar con eso». Julián miró a Elías. Lo reconoció. Por primera vez,
sin odio. «Llévate a tus perros», dijo Elías al padre. «Déjalo ir. Si le pasa algo será por sus pasos, pero no por los nuestros». El silencio fue espeso. Finalmente Severiano escupió al suelo. «Lárgate», dijo con desprecio. «Pero recuerda esto, la tierra olvida, pero el miedo se hereda». «Y el amor también», respondió Julián. «Y el mío está vivo». Se giró. Caminó sin mirar atrás. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. Porque un hombre que vuelve sabiendo que lo esperan, no se detiene. Esa noche, San Nicolás vio llegar un caballo polvoriento y un hombre con los ojos llenos de luz. María salió de la casa corriendo. No esperó palabras. No pidió explicación. Lo abrazó como se abraza una segunda oportunidad. Y en su oído, muy bajito, con la voz temblorosa de quien ya no quiere callar, le dijo: «Bienvenido a casa». Los días que siguieron al regreso de Julián fueron distintos, no porque la tierra cambiara, ni porque la vida se hiciera más fácil de pronto, sino porque el miedo, esa sombra larga que los había seguido por tantos caminos, por fin se quedó atrás. En San Nicolás ya no eran solo los forasteros, ni los que llegaron huyendo, eran los que se habían enfrentado al patrón y habían vuelto. Una mañana, mientras María molía maíz en el metate, Julián se le acercó por detrás y la rodeó con los brazos. Ella se dejó abrazar, sonriendo sin mirar. «Tengo algo que preguntarte», susurró él con voz cálida. Ella giró apenas el rostro, expectante. «Sé que esta casa ya es nuestra. Sé que tú y yo somos, pero quiero hacer algo más». Se arrodilló frente a ella. Le tomó la mano. Con la otra, sacó una pequeña sortija de alambre trenzado. «¿Quieres casarte conmigo, María?» Ella se quedó inmóvil. Luego se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas le brotaron sin ruido. Se arrodilló también frente a él. Le besó la frente y luego escribió en el suelo con los dedos temblorosos: «Sí, para siempre». Julián le colocó el anillo en el dedo. Ella temblaba, no por miedo, sino por la fuerza de la ternura. La boda fue sencilla, sin cura, sin iglesia, sin vestidos blancos ni música de salón. Fue bajo el árbol, donde Julián le prometió por primera vez que levantaría un techo con sus manos. Vinieron las mujeres del pueblo, los niños, el jornalero con su familia, la viuda que ahora era hermana del alma de María. Cada quien trajo algo: un plato, una silla, una vela, una canción. María llevaba una corona de flores en el cabello. Julián, una camisa limpia y el corazón latiendo como tambor. Se tomaron de las manos. No dijeron votos, solo se miraron, y en el silencio de esa mirada, todos entendieron. El jornalero alzó la voz: «Yo no tengo licencia, ni Biblia, ni papeles, pero si el amor se reconoce en la tierra, que esta tierra los declare marido y mujer». Todos aplaudieron, gritaron, rieron, y entonces María, por primera vez frente a todos, con la voz aún áspera pero suya, pronunció: «Gracias». Fue una sola palabra, pero en el pecho de Julián sonó como un himno. Esa noche, ya en casa, María sacó del baúl la mitad de la foto rota. Julián sacó la suya. «Ya es hora de unirlas», dijo él. Ella asintió. Pegaron las mitades con un hilo rojo. Luego la colgaron sobre la puerta. «Para que nunca olvidemos», susurró ella, «de dónde venimos, ni lo lejos que llegamos», añadió él. Y así, con una casa firme, una foto remendada y un sí sembrado en la tierra, Julián y María empezaron una nueva vida, una donde por fin el amor no se escondía. El tiempo en San Nicolás empezó a medirse de otra forma, ya no por las estaciones o las lluvias, sino por los avances del huerto, por las mañanas en que María despertaba con la cabeza en el pecho de Julián, por las tardes en que los niños del pueblo se acercaban a escucharla cantar. Sí, cantar, aunque su voz aún saliera despacito, como si probara su fuerza con cada nota. El huerto creció. La casa se volvió punto de encuentro. Las mujeres llegaban a pedir consejo, a compartir semillas, a aprender de María cómo teñir trapos con pétalos secos o cómo curar una tos con hojas de guayaba. Y Julián, por su parte, se convirtió en el hombre que todos buscaban cuando se rompía una cerca, cuando alguien necesitaba ayuda para arar o cuando hacía falta alguien que supiera hablar sin imponer. «Ustedes dos trajeron otro aire al pueblo», le dijo un día el jornalero, uno que ya se había perdido. Julián no respondió. Solo miró a María, que tejía en el patio con una niña sentada en sus piernas, y pensó:
No fue el aire lo que cambió, fue ella. Una noche, mientras la luna derramaba su luz sobre la milpa como leche tibia, María y Julián estaban sentados en silencio. Ella con las piernas cruzadas, él desgranando mazorcas. «Te he visto distinta estos días», dijo él. Ella lo miró, sonrió. «¿Te pasa algo?». Ella negó, pero luego, muy despacio, sacó un pañuelo envuelto de su falda. Dentro, un pequeño bordado, un círculo, y dentro del círculo 2 semillas. Julián lo tomó, confundido. La miró. Ella, con los ojos humedecidos, escribió: «2 vidas creciendo dentro de mí». Julián se quedó sin aire, no por miedo, sino por la emoción que le subió desde los pies hasta los ojos. «¿Estás diciendo?». Ella asintió, tocó su vientre con ambas manos. «¿2? Sí, 2». Julián se levantó, caminó en círculos, se reía, se le caían lágrimas sin control. «Vamos a ser padres», gritó. «Vamos a ser familia completa». Ella se levantó también. Él la alzó entre sus brazos, la giró, rieron, se abrazaron y lloraron. Lloraron largo, profundo, como quien lava todo el pasado con agua del alma. Esa noche no durmieron. Hablaron del nombre que tendrían, de cómo enseñarles a no temer, de qué historias contarles. Julián prometió construir una cuna con sus propias manos. María prometió cantarles, aunque su voz nunca fuera perfecta. Y entre promesas y planes, el amor volvió a florecer. Más hondo, más firme, más verdadero, porque ahora no eran solo 2, eran 4 corazones latiendo bajo un mismo techo de barro y esperanza. La noticia del embarazo se extendió por San Nicolás como un perfume dulce entre las ramas. Las mujeres del pueblo, al enterarse, llegaron con manos llenas, una manta bordada, ramitas de albahaca para la cuna, una mecedora pequeña que llevaba años guardada en un rincón. Nadie preguntaba mucho, nadie exigía explicaciones, solo ofrecían, porque sabían que aquella casa, levantada con callos y ternura, estaba a punto de llenarse de vida. María, con la panza creciendo como el maíz tierno, caminaba más lento, pero más luminosa. Ya no se escondía, ya no evitaba las miradas. Miraba de frente, y su silencio, ese que antes parecía una cárcel, ahora era espacio sagrado, tiempo de escucha, refugio. Julián, por su parte, se transformó. Empezó a dormir menos y a tallar más. Construía desde el amanecer hasta que el último rayo de sol se apagaba. Hacía la cuna, pero también la cerca nueva, un lavadero más amplio y un banco largo para cuando vinieran visitas. Nuestros hijos van a conocer el mundo desde un lugar que nadie nos regaló, le decía a María mientras clavaba una tabla. Lo hicimos con sudor, pero sobre todo con amor, amor de raíz. María, sentada en el umbral, lo observaba mientras cosía 2 pequeñas camisas de manta. A veces cantaba bajito, una melodía que no tenía palabras, pero que sonaba a cuna, a leche tibia, a luna llena. Un día, mientras regaban el huerto, Julián notó que María se detenía a cada tanto, llevándose la mano al vientre. Su rostro no mostraba dolor, pero sí una sombra. «¿Estás bien?», preguntó él, preocupado. Ella asintió, pero luego escribió: «Siento que algo se mueve distinto, como si uno de ellos me hablara con los pies. ¿Crees que ya quieren salir?». «No aún, pero pronto». Esa noche, mientras ella dormía, Julián se quedó despierto. Afuera el cielo estaba despejado. Se sentó junto a la cuna que había terminado. Pasó la mano por la madera, luego por la foto colgada en la puerta. «Voy a cuidarlos», murmuró, «a todos. No importa lo que venga». Pero al amanecer algo cambió. María despertó con el rostro pálido. Sudaba, temblaba, sus labios apenas se movían. Julián corrió a su lado. «¿Están llegando?». Ella no pudo responder, solo lo miró con una mezcla de miedo y dolor. Él la alzó en brazos y corrió hacia la casa del jornalero. Golpeó la puerta con desesperación. «¡Ayuda! ¡Es el momento!». La viuda, que había estado cerca desde el inicio, salió corriendo con toallas, agua, mantas. «Tranquilo, Julián», le dijo. «Nosotras la cuidamos. Vuelve cuando te llamemos». Pero Julián no se fue. Se quedó en la puerta, con el corazón latiendo fuera del pecho. Escuchaba los pasos, los susurros, los cántaros chocando. Y cada vez que el dolor de María se escapaba en un quejido sordo, él cerraba los ojos y se aferraba a una oración simple: «Que viva, que vivan todos». Horas pasaron, hasta que la puerta se abrió
y la viuda, con los ojos encharcados y una sonrisa rota por el cansancio, le dijo: «Ven, con cuidado, ya eres padre». Julián entró temblando, y allí estaba ella, pálida, exhausta, pero viva, y sobre su pecho 2 cuerpos pequeños, calientitos, respirando. 2 niñas, susurró la viuda, fuertes, como su madre. Julián cayó de rodillas, lloró, besó el suelo, besó las manos de María, besó la frente de sus hijas, y entre lágrimas solo pudo decir: «Gracias por darme todo lo que nunca supe pedir». Los primeros días con las gemelas fueron un torbellino dulce de llanto, susurros y madrugadas sin sueño. Julián aprendió a calentar agua a la temperatura justa, a envolverlas sin que se soltaran, a distinguir sus llantos, uno de hambre, otro de frío, otro de puro susto. María, aunque débil, no dejaba de mirarlas con una mezcla de asombro y reverencia, como si cada parpadeo de esas pequeñas confirmara que todo el dolor vivido valía la pena. El pueblo se acercó con cuidado. Sabían que un hogar recién parido necesita silencio y respeto. Dejaban frascos de miel, tortillas, flores, y algunas viejas parteras le decían a Julián: «Son fuertes esas niñas, se les ve en la frente. Van a hablar por ti, por ella, por todos los que callaron». María sonreía. A veces las abrazaba con tanta suavidad que parecía que temiera romper el milagro. Pero ya no escribía tanto. Sus gestos bastaban, y cuando una de las niñas balbuceaba, ella repetía el sonido con ternura, como si se comunicaran en un idioma que solo ellas entendían. Una noche, mientras la luna iluminaba la pequeña habitación, Julián no pudo dormir. Se levantó, salió al patio y se sentó frente a la cuna que había traído fuera para que las niñas durmieran más frescas. Las miró largo rato. Luego sintió la presencia de María a su lado. Ella se sentó en silencio. Lo miró. «No dejo de pensar en el camino», dijo él, «en todo lo que tuvimos que cruzar, el monte, las piedras, los disparos, tu voz». Ella lo escuchaba. Luego escribió sobre la tierra húmeda. «Pero llegamos». «Sí», asintió él, «llegamos». Y luego bajó la mirada. «¿Tú crees que algún día, cuando crezcan, entenderán por qué nos costó tanto llegar aquí?». María pensó. Y luego escribió: «Lo sabrán, lo llevarán en la sangre». Al día siguiente, Julián fue al monte. No por trabajo, fue solo. Llevaba una cruz de madera en la espalda y una pala. María lo vio salir sin preguntarle nada. Sabía que ese viaje era necesario. Llegó al claro donde una vez se escondieron, donde pensaron que los iban a separar para siempre. Allí clavó la cruz, le puso un pañuelo rojo en la punta y escribió en la base: «Aquí empezó todo». Luego se sentó frente a la cruz y le habló al viento: «Esto no es una tumba, es una memoria, para que el mundo sepa que el amor nace donde uno decide resistir, que no se nos olviden los pasos, ni los miedos, ni las promesas». Esa tarde, al volver a casa, María lo recibió con las niñas en brazos. Julián las cargó, las levantó al cielo como ofrenda. «Esta casa es de ustedes», les dijo, «pero su historia empieza con nosotros, y su destino es libre». María, con los ojos llenos de sol, se acercó y le susurró algo al oído. Julián se quedó quieto y luego sonrió, porque lo que ella le dijo no fue solo una palabra, fue una frase completa, con voz clara: «Nuestro amor no será olvidado». Los años comenzaron a pasar con la calma de una lluvia mansa sobre tierra agradecida. Las niñas crecían fuertes, con el cabello espeso como el de su madre y la risa traviesa de su padre. A cada paso que daban, se llevaba un poco del pasado, como si su existencia fuera curación viva. María ya no escribía para comunicarse, aunque su voz aún salía suave, entrecortada. Había aprendido a hablar sin miedo. Las palabras se le enredaban a veces, pero Julián, con solo una mirada, entendía todo. Y sus hijas también. Le leían los gestos, le repetían los sonidos con alegría, como si jugaran a hablar el lenguaje de su madre. Una tarde, la más pequeña, Amalia, corrió hacia Julián con un dibujo entre las manos. Era un trazo torpe de 4 figuras: una mujer, un hombre y 2 niñas tomadas de la mano. Bajo el dibujo, con letra chueca, había escrito: «Nuestra familia valiente». Julián tomó el papel, lo miró largo rato, luego la alzó entre sus brazos. «¿Quién te enseñó eso?» «La mamá. Dice que valiente es cuando uno no se va, aunque tenga miedo».
Julián la abrazó con fuerza. Entonces tu mamá es la más valiente de todas. En el pueblo la historia de María y Julián ya era leyenda viva. Nadie se atrevía a nombrarlos como antes. Ya no eran la muda y el forastero. Eran María y Julián, los que vencieron al patrón, los que construyeron su casa con sus manos, los que no huyeron, los que eligieron quedarse y sembrar. Una noche, durante la fiesta del pueblo, Julián fue invitado a hablar. Nunca le había gustado estar al frente, pero esa vez aceptó. Subió a la pequeña tarima de madera, con María sentada entre la gente, con las niñas en su regazo. «No traigo discurso», dijo, «pero quiero decir algo». Hizo una pausa, miró al cielo. El amor no siempre llega bonito. A veces llega herido, sucio, perdido. A veces uno lo encuentra tirado en el camino o en un corral abandonado. Pero si uno tiene el valor de levantarlo, de cuidarlo sin exigir nada, ese amor crece y florece. Miró a María. Ella, con los ojos brillantes, asintió. Yo encontré a mi amor cuando ya no esperaba nada, y ella me devolvió todo. Por eso, si algo puedo pedirles, es esto. No se rían de quien no habla, no se burlen del que llega herido, porque tal vez en ese silencio está la semilla del amor más grande que puedan conocer. La plaza estalló en aplausos, gritos, lágrimas. María subió con las niñas al escenario, lo abrazó, no dijo nada, no hacía falta. Esa noche, bajo el mismo árbol donde se juraron por primera vez, Julián le susurró, «¿Sabes que eres tú?» María negó sonriendo. «Eres el hogar que yo no sabía que buscaba». Y ella, con voz firme, por primera vez sin dudar, le respondió, «Y tú, eres la tierra donde aprendí a florecer». Los amaneceres en la casa de Julián y María se volvieron sagrados. Las niñas corrían descalzas por el patio, buscando mariposas, cantando canciones que mezclaban palabras con gestos aprendidos de su madre. El huerto florecía con más fuerza, como si supiera que esa tierra había sido regada primero con dolor y luego con esperanza. Una mañana, Julián despertó más temprano que de costumbre. Salió al patio con una taza de café caliente entre las manos. Se sentó frente a la cuna vieja, ahora vacía, que usaron cuando las niñas eran pequeñas. María apareció detrás de él, abrazándolo por la espalda. «¿Qué piensas?», preguntó ella con esa voz suya, baja pero firme. «En cómo todo esto empezó», respondió él. «En cómo un día te vi entre el polvo, con esa falda sin color y los ojos más profundos del mundo. Y ahora míranos». Ella se sentó a su lado, lo miró largo, luego escribió con el dedo en la tierra húmeda. «Nada era seguro, solo tú». Pero como todo ciclo, también la paz trae pruebas. Una tarde, mientras Julián ayudaba al jornalero en el monte, un hombre llegó al pueblo, un forastero. Nadie lo conocía, pero traía papeles. Decía ser nuevo encargado de las tierras del norte. Hablaba de reordenar, de titular terrenos, de medir. «Todo aquel que no tenga escritura será desalojado», dijo, firme. El pueblo se removió inquieto. La tierra que antes se sembraba por derecho ancestral, ahora se ponía en peligro. Julián escuchó el rumor esa misma noche. «Quieren quitarnos esto», dijo, golpeando la mesa con el puño. «Todo lo que sembramos, todo lo que construimos». María no respondió de inmediato, pero su rostro no temblaba. Se acercó al baúl, sacó una tela doblada y extendió sobre la mesa un bordado. Era la historia de ellos, tejida en hilos de colores. El corral, el río, la casa, las niñas. «¿Qué es esto?» «Es la prueba de que existimos», dijo ella, «que nadie puede borrar lo que el corazón sembró». Al día siguiente, Julián reunió a los vecinos. Les habló bajo el árbol de siempre, les contó su historia, les recordó que la tierra no se defiende con papeles, sino con unidad, con memoria, con coraje. «Si ellos vienen, no me van a encontrar solo, ¿verdad?» Uno a uno, los campesinos dijeron que no, que ya no querían vivir de rodillas. Y María, con sus hijas en brazos, miraba todo sin hablar, pero siendo el centro invisible de esa fuerza. Días después, el forastero regresó con hombres y documentos, pero se encontró con todo el pueblo de pie, mujeres, niños, viejos, todos juntos frente a las casas. «Aquí no hay venta ni entrega», dijo Julián firme. «Aquí hay historia». Y María se puso a su lado, mostró el bordado, y con voz clara le dijo al hombre, «Aquí vivimos». El forastero retrocedió. Supo que no podía contra eso, porque cuando un pueblo decide ser dueño de su tierra y de su amor,
No hay amenaza que lo doblegue. El tiempo no detuvo su marcha, pero en San Nicolás parecía avanzar con más suavidad. La amenaza del despojo se esfumó como la neblina que se alza con el sol. Nadie volvió a hablar de títulos ni de expropiaciones. El bordado de María fue colgado en la escuela del pueblo como símbolo de resistencia. Los niños preguntaban por las figuras, y los mayores respondían con una historia que ya no dolía contar. Una noche, bajo la sombra tibia de una lámpara de petróleo, Julián escribió algo en un cuaderno viejo que rescató del mercado. Esta tierra no nos fue dada. La hicimos nuestra con pasos, con miedo, con voz temblorosa, y aquí seguiremos. María lo observaba desde la mecedora, con una de las niñas dormida en el pecho. El cabello canoso empezaba a asomar entre los suyos. Julián se acercó, la acarició detrás de la oreja. «Sabes que eres para mí». Ella sonrió, esperando la respuesta. «Eres mi raíz, y ahora también eres árbol». Un día, una joven llegó al pueblo buscando historias para su libro. Había oído hablar de la pareja que venció al patrón, que construyó su casa con sus manos, que enseñó a amar en silencio. María la recibió en el patio, con agua fresca y pan de maíz. «¿Es cierto que usted no hablaba antes?». María asintió. Luego, con una sonrisa firme, respondió: «Sí, pero aprendí». «¿Y cómo aprendió?». La mestiza la miró pensativa. Luego señaló a Julián, que trabajaba en el fondo del huerto, con las niñas ayudando a recoger calabazas. «Porque él me esperó, sin exigirme, solo me cuidó». Y así, una palabra nació, después otra, y luego ya no quise callar. La joven escribió todo, sin interrumpir. «¿Y qué quiere que el mundo aprenda de ustedes?». María lo pensó. Luego tomó el cuaderno de la muchacha y escribió: «Que hay amores que no se dicen, se siembran». Esa noche Julián la abrazó en la cama, con el cuerpo cansado pero el alma liviana. «¿Crees que todo esto dure? Mientras nos miremos». «Sí», susurró ella. Y luego, como un secreto, le dijo al oído: «Porque yo no nací para hablar, nací para resistir, y contigo resistir se volvió vivir». La última lluvia de la temporada cayó sin ruido, como si no quisiera interrumpir la calma que se respiraba en San Nicolás. Las calles de tierra estaban húmedas, los árboles escurrían memorias, y en la casa de Julián y María, las niñas tejían coronas con flores del huerto, mientras el padre limpiaba herramientas y la madre cocinaba con el fuego lento de las que ya no tienen prisa. María ya no necesitaba escribir sobre tierra húmeda. Sus palabras, aunque pocas, eran tan precisas como sus silencios. Su voz seguía siendo suave, pero ahora tenía raíz, y cada vez que hablaba, era como si la tierra entera la escuchara. Esa tarde, Julián se sentó frente al umbral, con la espalda apoyada en la pared. Observaba a las niñas correr, a María ordenar semillas en frascos, a la vida fluir sin miedo. Cerró los ojos un momento, respiró profundo, y entonces, como una ola tibia, sintió el peso de todo lo vivido. «¿Te acuerdas de cuando todo esto era imposible?», le preguntó a María sin abrir los ojos. Ella se acercó, se arrodilló frente a él y le tomó la mano. «Sí, me acuerdo de todo». «¿Y volverías a cruzarlo todo otra vez?». María asintió. «Si al final estás tú, lo cruzo 1000 veces». Julián la abrazó, la besó en la frente. «A veces pienso que no merezco tanto». «Y yo pienso», respondió ella, «que por fin lo merecemos». Esa noche encendieron una fogata en el patio. Se reunieron amigos, vecinos, niños. Compartieron pan, café, historias. La vieja viuda tomó la palabra. «Hoy celebramos la siembra más hermosa de esta tierra, la que hicieron ellos dos, con sus cuerpos, con su voz, con su silencio». Todos aplaudieron. María se levantó, sostuvo la mano de Julián, caminó hasta el centro del círculo, miró a todos y dijo con una voz serena, entera, firme: «No venimos a robar, venimos a quedarnos, porque también somos raíz, porque esta tierra también es nuestra sangre». Silencio. Luego un aplauso largo, emocionado. Un niño gritó: «Cuenten su historia otra vez». Julián rió. «¿Otra vez? Pero si ya la sabes de memoria». Y María, con una sonrisa suave, respondió: «Que la sepan todos, para que nadie olvide que el amor, cuando se cuida, vence todo». Esa noche, bajo las estrellas, con las niñas dormidas y el viento jugando entre los árboles, Julián y María se recostaron juntos por última vez al borde del huerto. Miraron el cielo, respiraron el mismo aire,
Y entonces ella le susurró al oído: «Gracias por no soltarme, gracias por levantarme», respondió él, aun cuando yo ya no podía. El viento se llevó sus voces entre las ramas, pero en la tierra quedó todo: la casa, las hijas, las semillas y la certeza de que dos almas heridas pueden construir con paciencia y barro el amor más profundo del mundo. Fin.